Seguimos con más. El diputado Manuel Barquín del partido Líder anunció que presentará un antejuicio contra uno de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Se trata de Mario Aguilar y es por abuso de autoridad y violaciones a la Constitución. Debido a un análisis que realiza el magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Mario Aguilar, y que se dio a conocer por medio de un medio escrito sobre los partidos políticos, en conferencia de prensa, el diputado del partido Líder anunció que presentará ante el Ministerio Público un antejuicio contra el magistrado para que le dé trámite. De que ha elaborado él un estudio en función de que la posibilidad de que pueda ser suspendido o cancelado el partido Líder. El diputado indicó que considera que se violenta la Constitución, así como el derecho de defensa y la libertad de asociación a grupos políticos. Porque él manifiesta también que su estudio recoge que no sean inscritos candidatos presidenciales y menciona los nombres como el doctor Manuel Valdizón y también menciona a Suri Ríos. Que no sean inscritos si no están afiliados a un partido político o al partido político determinado. El diputado señaló al magistrado por abuso de autoridad con propósito electoral y resoluciones violatorias a la Constitución. El equipo de Noticiero Guatevisión se acercó al Tribunal Supremo Electoral para obtener la postura del magistrado Aguilar, pero no se logró su respuesta. Por una Guatemala en paz, Verónica Orantes e Iván Quiñones. De hecho, por campaña anticipada, el Tribunal Supremo Electoral multó a 5 organizaciones políticas por un monto de 23,000 quetzales. Los partidos sancionados son el Partido Republicano Institucional, PRI, Libertad Democrática Renovada, Líder, Partido UINAC, el Frente de Convergencia Nacional y la Unidad Nacional de la Esperanza, UNE. Las multas son por la colocación de MUPIs, anuncios en periódicos, publicaciones en redes sociales y la circulación de videos promoviendo a un precandidato. Las sanciones económicas van desde los $1,000 hasta $125, según lo establece la ley electoral. Y en una reunión sostenida con el viceministro de Finanzas, diputados y asesores proponen reducir un monto de 2,000 millones de quetzales del presupuesto para el 2015. Pese a ello, el oficialismo no logra conseguir los acuerdos definitivos para la aprobación, ya que esta reducción podría afectar carteras importantes. Se sostuvo una reunión con los representantes del Ministerio de Finanzas y las diversas bancadas, donde la oposición legislativa, compuesta por diputados de Creo y Todos, plantearon una propuesta a la mesa técnica de realizar un recorte de 2,000 millones de quetzales al monto de 71,840 millones requerido por el Ejecutivo. Si nosotros reducimos 2,000 millones de quetzales, estamos hablando que eso lo reduciríamos de deuda, que en lugar de tener 15,000 millones de quetzales presupuestados para el 2015, pues tendríamos nosotros 13,000 millones de quetzales, que otra vez para los números, por así decirlo, económicos de Guatemala, ante las diferentes instituciones que nos prestan, pues sería un factor, diría yo, bastante positivo. El viceministro de Finanzas rechazó la propuesta porque perjudicaría a educación, gobernación y salud, que por su parte realizarán una contrapropuesta tratando de no afectar el funcionamiento de las instituciones. Disminuir los 2,000 millones de manera proporcional en todas las instituciones que tienen financiamiento con ingresos tributarios, pero eso pues da como resultado afectar a ministerios, como les decía, grandes como educación, salud, gobernación, y que ellos pues tienen ya compromisos principalmente salariales por la cantidad de personas que tienen. De aprobarse el recorte presupuestario y tras el análisis que presentará Finanzas para llegar a un consenso y ver a qué rubro se les puede hacer dicha reducción, la aprobación del presupuesto quedaría en 69,840 millones de quetzales. Por una Guatemala en paz, para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez y Diego Marcos. ¿Y se siente usted representado por el Congreso de la República? Conozca a continuación las fortalezas y debilidades de nuestro organismo legislativo. Con errores y aciertos, alrededor del mundo existen diversos sistemas de gobierno, parlamentarios, semiparlamentarios y presidenciales, como es el caso de Guatemala. Entre los deberes del Congreso está crear y derogar leyes, fiscalizar las finanzas públicas y vigilar al organismo ejecutivo. Tener el Congreso que tenemos no es una casualidad. La historia, la población y el contexto de nuestro país han forjado el organismo legislativo que Guatemala posee actualmente. El sistema es bueno.
y nos estamos equivocando. Lo malo son las personas. Aquí hay de todo, hay mercaderes, tienderos, farmacéuticos, lo que usted quiera, pero políticos muy pocos. De acuerdo con algunos diputados constituyentes, previo a la década de 1980, los diputados eran políticos con mayor preparación académica, pero esto sacrificaba el principio de representatividad. Eso es una gran fortaleza de nuestro organismo. La representación por minorías permite de que haya una vía ordenada y pacífica para influir en la toma de decisiones. No obstante, en la actualidad, la representatividad se ve opacada por los intereses personales que los congresistas anteponen cuando ejercen sus funciones. La realidad de exclusión permanente hace que el Congreso no tenga la representación, incluso peor aún, y esto es grave y muy sensible lo que voy a decir. Hay indígenas que no representan intereses indígenas y hay mujeres que no solo no representan los intereses de las mujeres, sino que participan de la condena. Ser diputado ahorita en cualquier campaña del interior cuesta 1 millón de quetzales, mínimo, si no más. Es entonces cuando las miradas se centran en la ley electoral y de partidos políticos, la cual consideran debe modificarse para regular el tema de los intereses a los que atienden los diputados. Hay aspectos del sistema electoral que afectan al sistema de partidos políticos y hay ciertos incentivos que deben modificarse en el actuar de los congresistas. Por ejemplo, el cambio tan poco costoso para un diputado, cambiarse de una bancada a la otra. Algunos diputados reconocen que el Congreso está regido por leyes poco funcionales, pero que son convenientes para quienes detentan el poder. Estamos casi al nivel de países del África, donde hay poco ejercicio democrático. El Congreso también tiene hasta 14 bancadas y bancadas independientes y permite también ese transfugismo, esa cambiadera de partidos, y eso, sumado a que la ley orgánica del Congreso ya es obsoleta, hace que el Congreso no funcione de la forma en que debería funcionar. Si para quienes hacen las leyes no es conveniente la paridad en género y etnia, la regulación de fondos de funcionamiento y el transfugismo, ¿cómo puede cambiar la ley electoral y de partidos políticos? La autorregulación. Hay una metáfora de cuando Ulises pasa enfrente de las sirenas y su decisión es atarse al mástil. Esa decisión, en qué momento sucede, cómo se promueve, es lo que necesitamos entender para poder facilitar procesos como la reforma de la ley electoral que depende de los mismos partidos políticos. Por una Guatemala en paz, Lourdes Hércules y Noé Medina. Y esta noche tenemos la opinión de nuestro analista de mercados, Alberto de Aragón. En general, el guatemalteco valora la democracia desde el punto de vista electoral, es decir, las elecciones, en especial para elegir presidente de la República, es la que representa la mejor expresión democrática. El hecho de tener la posibilidad de elegir y ser electo permite expresar lo que sentimos en plena libertad, sin reprimir nuestros deseos o simplemente abstenerse de votar porque el sistema lo permite y es una de sus esencias el derecho a decidir. No obstante, 7 de cada 10 ciudadanos entienden que abstenerse daña al país en general y al proceso electoral en particular. Se cuestiona si el voto es un derecho, es un deber o una obligación. En cualquiera de estas formas, el ciudadano está llamado a la defensa de su pureza y al respeto de los organismos que la convocan, incluso a riesgo de su propia vida. El voto debe ser una decisión personal y como tal no puede ser limitada, coartada o manipulada para bien o para mal. Se elige el destino del país. La democracia permite el derecho a expresar opiniones en cada libertad y en cada individuo puede actuar como quiera actuar, pero respetando las leyes. Uno de los ejes para el sostenimiento del sistema político guatemalteco son los partidos políticos. Así lo creen 8 de cada 10 guatemaltecos. Sin embargo, los ofrecimientos y promesas incumplidas, el transfugismo y una serie de cuestionamientos legales a sus miembros han creado una imagen negativa, la que incluso alcanza al Congreso de la República por ser este uno de los centros de debate de más relevancia para el partido y para el país. El proceso electoral es el compromiso con la moral pública, con la educación ciudadana, el fortalecimiento de los valores morales y cívicos. Pero ante todo, permite que se valore la democracia como un baluarte de libertad y eso se diferencia de otros tipos de sistemas políticos como dictaduras militares, socialistas o comunistas. Muy buenas noches, soy Alberto Aragón, agradeciendo una vez más que me hayan permitido entrar en sus hogares.
Muchas gracias. El gobierno busca alternativas para la millonaria emisión de pasaportes. Más detalles cuando regresemos.